La mayor parte de las naciones del mundo estuvieron implicadas en la Segunda Guerra Mundial. Mayormente, dos alianzas principales combatieron en la guerra: el Eje y los Aliados. El 1 de noviembre de 1936, una semana después de firmar un pacto de amistad, Alemania e Italia anunciaron la formación del Eje Roma-Berlín. El 25 de noviembre de 1936, la Alemania nazi y el Imperio japonés firmaron el llamado Pacto Anticomintern, dirigido contra la Unión Soviética. El 6 de noviembre de 1937, Italia se unió al Pacto Anticomintern. El 22 de mayo de 1939, Alemania e Italia firmaron el llamado Pacto de Acero y formalizaron la Alianza del Eje con disposiciones militares. Finalmente, el 27 de septiembre de 1940, en Berlín, Alemania, los funcionarios de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón firmaron el Pacto Tripartito de 10 años, una alianza militar que establecía la cooperación entre los tres. Fue conocido como el Eje Berlín-Roma-Tokio o como la Alianza del Eje. Estos tres países reconocieron la hegemonía alemana sobre la mayor parte del continente europeo, la hegemonía italiana sobre el Mediterráneo y la hegemonía japonesa sobre Asia del Este y el Pacífico. Este nuevo bloque, llamado Eje Berlín-Roma-Tokio, logró su establecimiento debido a las coincidencias que existían entre los sistemas de gobierno, económico e ideológico de los tres países. De igual forma, compartían el hecho de haber sido los países menos beneficiados por el Tratado de Versalles. Además de las tres grandes potencias que dan nombre al pacto, se adhirieron al mismo el Reino de Hungría, el Reino de Rumania, el Reino de Bulgaria y Eslovaquia, ya separada del resto de Checoslovaquia en virtud de los acuerdos de Múnich del año de 1938. Otro país, considerado por los aliados como parte del Eje, fue Finlandia, aunque nunca firmó el tratado. En su relación con los nazis, Finlandia se consideraba como cobeligerante, un término que englobaba a países regidos por gobiernos títeres de los nazis, tales como Croacia, el Gobierno de Salvación Nacional de Serbia, el Estado Independiente de Montenegro o la Francia de Vichy. Siam fue otro estado cobeligerante, que apoyó al Imperio de Japón, quien tenía a su vez una serie de gobiernos títeres, tales como Manchukuo, el gobierno establecido por el Imperio de Japón en Manchuria, Mengjiang, la China nacionalista de Nankín, la Segunda República Filipina, la Birmania de Ba Maо o el gobierno provisional de la India Libre. Por su parte, el Reino de Italia tenía a Albania y Abisinia como estados títeres. El Eje se disolvió oficialmente el 8 de mayo de 1945, cuando los aliados rectificaron la rendición incondicional de Alemania. Desde luego, cada potencia tuvo su momento dentro de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Italia, dirigida por Mussolini, se mantuvo expectante y vacilante, aguardando la suerte de Alemania en el campo de batalla. Al ver que una potencia histórica como Francia se desmoronaba ante el avance insostenible del ejército alemán, Mussolini, temeroso de ser la próxima víctima, decidió unirse a Alemania. A pesar de tener un pacto directo con Hitler, eligió un campo diferente para su batalla. El escenario sería los Balcanes. Desde Albania atacó Grecia sin consultarlo con Hitler en octubre de 1940. Grecia no solo logró repeler, sino pasar de invadido a invasor al casi ocupar Italia, por el motivo que Alemania entró en la lucha. Esta no sería la primera derrota para Italia. Se avecinaba más, principalmente en la zona africana. La victoria por parte de los aliados en Armenia en 1942 terminaría con toda esperanza del régimen italiano impuesto por Mussolini. Estos terminarían con la ocupación de Sicilia. Mussolini terminaría por ser despedido y arrestado. El rey Víctor III pondría a cargo a Pietro Badoglio
y el 3 de septiembre de 1943, de forma secreta, se firmaría un tratado de armisticio con los aliados. Los periodos siguientes serían conocidos por Italia como la guerrilla civil, donde Mussolini, apoyado principalmente por los alemanes, intentaba volver al poder sin éxito, combatiendo así los ejércitos italianos de Mussolini y Pietro. Italia caería en una lucha interna, además de ser uno de los nuevos enemigos del régimen alemán. En el caso de Japón, su derrota en la Segunda Guerra Mundial se vería marcada por uno de los hechos que marcaría no solo la vida de su población, sino pasaría a ser un hecho histórico dentro de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses decidieron embarcarse en una guerra paralela a la de Hitler, al igual que Mussolini, nada más que ellos elegirían como escenario los Estados Unidos, con la esperanza de que Alemania y los rusos siguieran enfrascados en una guerra de desgaste. Decidieron atacar al Pearl Harbor, pero esto solo serviría para despertar un gigante dormido como los Estados Unidos. Esto lo aprovecharía el presidente Roosevelt y lo tomaría como pretexto necesario para convencer a su pueblo y al Congreso de que la guerra era inevitable. Estados Unidos daría a conocer en forma de respuesta su ataque con las 2 bombas atómicas. Cuando el proyecto Manhattan lanzó estas 2 bombas en 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Tras este suceso, el imperio japonés caía y las consecuencias de estos sucesos los perseguirían por 40 años más adelante, debido a la radiación que las bombas atómicas habían dejado en su población, convirtiendo estas 2 ciudades en 2 ciudades fantasmas. Japón viviría en un momento oscuro en toda su historia, ya que al perder a su población, el desconocimiento que provocó la bomba nuclear a las personas y los padecimientos posteriores a ella dejarían marcado a Japón y le costaría más de 30 años volverse a poner en punta, perdiendo así no solo su estabilidad económica, política y social, además de que sería la primera vez que el emperador hablaba a su población en modo de explicarles que Japón se había rendido ante las fuerzas de Estados Unidos. El fin de la Alemania nazi se vería terminado a través de uno de los grandes sueños de Hitler, el tomar bajo su poder a la Unión Soviética. Hitler mandó un ataque a la Unión Soviética en 1941, esperando que Japón lo apoyara. Sin embargo, Japón decidió emprender su propia lucha con los Estados Unidos. De esta manera, este ataque se volvió en contra del Tercer Reich, sufriendo grandes derrotas militares a partir de 1942, motivadas principalmente por el clima y el desgaste militar que había sufrido Hitler al llegar a la Unión Soviética. Se produjeron bombardeos a gran escala en las ciudades alemanas, líneas ferroviarias y las plantas de petróleo en 1944. Alemania fue invadida en 1945 por los soviéticos desde el este y por los aliados occidentales desde el oeste. La negativa de Hitler de admitir la derrota llevó a la destrucción masiva de la infraestructura alemana y la pérdida innecesaria de vidas en los últimos meses de la guerra. Los aliados iniciaron tras el fin del conflicto una política de desnazificación y llevarían a los líderes nazis supervivientes a juicios por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y guerra de agresión a los judíos. Hitler fue sucedido por el almirante Karl Dönitz como presidente del Reich, mientras que Joseph Goebbels fue nombrado canciller del Reich. En la noche del 8 al 9 de mayo de 1945 era el final de la Alemania nazi. En este momento se presentaba la rendición de Alemania y con ello se presentaba la caída del eje Roma-Tokio-Berlín. Además, las potencias pertenecientes al eje se verían afectadas no solo por los hechos de guerra, se vería una estabilización política, económica, social y cultural. Entre los menos afectados se encuentra Italia, tras su rendición y ser uno de los primeros por parte del eje, y al ser su guerra de una manera minoritaria, se había perdonado y pasaría no solo a formar parte del eje, sino posteriormente pasaría a ser parte de los aliados y sería uno de los primeros convocados para la creación de la ONU. Desde luego todos estos planes se verían más adelante y detonarían